¿Por qué tiene que ser sumario? Y la propuesta de la congresista Chirinos era sumario en 7 días, que esta comisión evacúe un dictamen que se discuta en el Pleno, se alcanzan 87 votos, todos destituidos. Ese es el procedimiento posible. Hubo que esperar la intervención magnánima de la congresista Moyano para que los sumarios pasen de ser de 7 días a 14 días. Ahora son 14 días de que dispone la comisión para decidir si los 7 miembros de la Junta deben ser destituidos o no. Explíqueme qué cosa quiere decir sumario, en qué casos corresponde usar esta característica en un procedimiento. Una precisión previa. Estamos hablando de la remoción de 7 integrantes de la Junta Nacional de Justicia. La remoción está prevista en la Constitución. Se establece que por una causa grave, el Congreso, por una mayoría de 2/3, puede remover a los 7 integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Pero ¿cuál es el problema que está detrás? Que no existe ningún procedimiento. No existe ningún procedimiento, ni en el reglamento del Congreso, ni en la ley, que detalle lo que se conoce como el debido proceso, es decir, la imputación de cargos. Que le digan, estos son los cargos que se te imputan, que consideramos que constituyen causa grave. No hay ninguna ley que diga, estas son la relación de causas graves. Tampoco hay una ley que diga, hay un procedimiento que se inicia ante la Comisión de Justicia y que culmine en el Pleno y donde tendrás tantos minutos para defenderte en esa instancia y en la otra. No hay ninguna ley. Ahora, ¿ya se ha aplicado antes el procedimiento? Sí, solamente si me permite... Sí, perdón, adelante. Si me permite terminar la idea. En consecuencia, ¿cuál es el problema? Que se han inventado este procedimiento. Estos 7 o 14 días, como usted decía, surgen de la iniciativa de una congresista 7 y de la otra 14. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que hay una garantía básica en una democracia, que es el debido proceso. Y todo procedimiento tiene que estar previsto legalmente. Y acá no hay ley. No hay ley que regule el procedimiento. Pero podría ser un artículo en el reglamento del Congreso, que es una ley. Podría existir, pero no existe. Una ley, sino claro, es que el artículo, reglamento ¿no? tiene rango de ley. Si el reglamento, no existe ningún procedimiento pero ya en el se ha reglamento aplicado. del Congreso. Y todos estábamos contentos cuando se aplicó. Se ha aplicado 2 veces. Se ha aplicado en el caso del señor Anaya el año 2010 con un procedimiento también inventado por el Congreso, y se ha aplicado el año 2018 con los 7 consejeros luego de los audios de la corrupción. Que todo el mundo aplaudió, ¿no? Ahí tampoco existía un procedimiento, pero han pasado del 2010 a la fecha 13 años y del 2018 a la fecha 5 años. Y esta Junta Nacional de Justicia fue precisamente nacida de una reforma constitucional, y lo mínimo que pudo hacer el Congreso antes de iniciar este procedimiento fue modificar su reglamento, establecer un procedimiento reglamentario a la luz de la experiencia y mejorando el debido proceso, y no lo ha hecho. Si hubiera falta grave, este problema procedimental podría ser subordinado, como sucedió con el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿El problema cuál es? Que el problema es el siguiente. Acá no estamos hablando del mismo supuesto anterior. Recordemos que esos supuestos son absolutamente graves, absolutamente graves. Los audios de la corrupción, donde estaban enmarcados en la venta de cargos, en unas ratificaciones irregulares. Es decir, el doctor Águila, el llamado doctor Rock, etcétera, ¿no? Exacto, en ese momento se adoptó esa decisión por parte del Congreso, incluso con una propuesta del Ejecutivo. Y eso se solucionó de esa manera. Pero estamos en un contexto distinto. No se puede equiparar las denuncias de corrupción de esa fecha con lo que ahora se alega. ¿Qué se alega ahora? Son 5 casos. Publicar un comunicado. Exhortando a la prudencia. Publicar un respecto comunicado del caso por Zoraida parte Ábalos de la Junta Nacional de Justicia.
hacer una interpretación sobre la edad de una pero integrante de ese la comunicado, Junta, sí. eso no interferencia en un procedimiento. En absoluto. No. Las instituciones públicas emiten comunicados. Forma parte de una institución pública pronunciarse públicamente. O sea, de ninguna manera puede ser considerado falta grave haber publicado ese comunicado, interpretado por los señores chilinos como una injerencia indebida. En absoluto. Las instituciones no son mudas. Las instituciones hablan. ¿Cómo hablan? Los jueces a través de sus sentencias, la Fiscalía a través de sus investigaciones y sus denuncias, instituciones como la Junta Nacional de Justicia y otras emiten comunicados y también resoluciones. No son sentencias, no son decisiones vinculantes. La Defensoría del Pueblo exhorta, emite comunicados, es decir, pensar que un comunicado es un atentado contra una norma constitucional o contra la independencia del Congreso, realmente no tiene ningún asidero. La primera causa. La segunda causa que usted mencionaba es el problema de la edad de la señora Inés Tech. La interpretación respecto a la edad, que no es un tema nuevo. Este tema de la interpretación de la edad, ¿de cuándo viene? De hace 3 años. Hace 3 años, la Junta acordó en una resolución pidiendo antes opinión a servir. La institución pública especializada en materia del servicio civil le piden opinión a servir y eso está publicado, o sea, no es ningún secreto, donde se le pide una opinión y a partir de una interpretación se llega a la conclusión que el cargo es por 5 años. Y que el impedimento es ser elegida con más de 75, no para el ejercicio una vez elegida. Que el impedimento es para el acceso, no para la permanencia, porque si uno accede a un cargo de 5 años. Y ese cargo de 5 años se mantiene porque todavía no ha culminado su periodo. En consecuencia, el Congreso tiene todo el derecho de pensar de manera distinta. Pero eso no significa que su interpretación sea la interpretación que justifica una remoción de 7 integrantes de la Junta Nacional de Justicia. ¿A usted le parece que el problema está resuelto por el caso Servir? Quisiera saber si hay precedentes en otras instituciones del Estado. Creo que en el Tribunal Constitucional hay un tema particular con la edad, a diferencia del Poder Judicial. Antes de retomar nuestra conversación con el doctor Samuel Abad, quiero recordar que el conflicto con la Junta Nacional existía ya no tanto entre el Congreso, sino con el Ministerio Público, nos lo va a decir el doctor Abad, pero yo quisiera que reaccione sobre todo a un video que vamos a pasar en donde la actual fiscal de la Nación habla sobre el contencioso que hay con la Junta Nacional de Justicia. Adelante con el video, por favor. Reitero que soy respetuosa del Estado de Derecho. En mi caso en particular, me he sometido a todas las investigaciones iniciadas en mi contra, haciendo uso de mi derecho de defensa, pero exigiendo que se respete el debido proceso. Nuevamente reitero que no me involucren en las decisiones parlamentarias. Como fiscal de la Nación, represento al Ministerio Público exigiendo el respeto de nuestra autonomía y respetando a los otros poderes del Estado. A diferencia de mis críticos, como demócrata y profesional del derecho, yo sí creo que existe el debido proceso para todos los peruanos. Con relación a la pregunta que me realiza, pido que se respete las garantías constitucionales a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, porque todos, preciso, todos somos iguales ante la ley. Muchísimas gracias. Bueno, hemos escuchado a la fiscal Patricia Benavides diciendo que a diferencia de sus críticos, ella sí cree en las garantías iguales para todos y por eso incluso se da el lujo de pedir garantías para los miembros de la Junta Nacional de Justicia. ¿Es exacto que ella se ha sometido y viene sometiéndose a todas las investigaciones que han querido hacerse sobre ella? Bueno, no es exacto, ¿no? Porque en realidad contra una investigación en curso, ella ha presentado una demanda de amparo. Normalmente el amparo se presenta cuando ya se culminó con el procedimiento, cuando ya acabó el procedimiento. Eso se llama agotamiento de la vía previa. Y el amparo va cuando se ha agotado la vía previa. ¿Por qué? Porque el amparo es excepcional, es residual. Primero hay que someterse a la autoridad competente. Lo que ha pasado acá, y me extraña que una jueza haya dictado una cautelar tan rápido, es que ha presentado una demanda de amparo en una investigación en trámite.
ni siquiera ha culminado y ha paralizado la investigación. Eso no es algo normal, reitero, lo que establece la ley es que se va al amparo cuando se agotó el procedimiento y el procedimiento está en trámite. Eso es ante el Poder Judicial, pero también hay una iniciativa no de ella, sino del Ministerio Público, es decir, la institución de la que ella es la jefa, ante el Tribunal Constitucional. Claro, pero además ella es la titular del Ministerio Público. Ella ha acudido al Tribunal Constitucional a través de una figura que se llama proceso competencial, que en el fondo lo que trata de determinar, lo que trata de hacer es que el tribunal, como un árbitro, delimite quién tiene competencia. O la Junta para investigarla, o la fiscal de la Nación tiene autonomía y no la pueden investigar por actos administrativos. Entonces ella lo que está diciendo es que por las funciones administrativas de traslados de fiscales, de remociones de fiscales, eso es su autonomía y no puede ser investigada. Lo cual no tiene mucha coherencia, porque, por ejemplo, si hay un fiscal que está investigando un caso después de varios años, sacarlo y poner a uno que no tiene idea del tema, realmente no tiene ningún sentido. Pero es una decisión que corresponde a la autoridad fiscal. Le corresponde a la autoridad fiscal, pero ¿qué ocurre? Que el tema central de esto no es que no le corresponda de tomar decisiones administrativas, sino como esa decisión administrativa termina afectando una investigación penal en curso muy seria y muy grave. Investigar demora años y las personas que investigan se interiorizan tanto el caso que sacarlos después de mucho tiempo, salvo que haya razones justificadas, corrupción por ejemplo, no se justifica. En consecuencia, este tipo de decisiones sí tienen incidencia en una conducta disciplinaria, porque eventualmente podría ser que lo hace no con fines de interés público, lo que usted sino dice con fines particulares. Es que el distingo que ha introducido la señora Benavides, de que se le puede investigar y se le puede reprochar decisiones disciplinarias, pero no administrativas. Ese distingo no tiene un fundamento para usted. No tiene ningún fundamento porque incluso en decisiones administrativas, traslado, cambios de fiscales puede afectar una investigación en curso. Ella tiene el poder de cambiar fiscales y eso puede afectar investigaciones en curso. Recuerde usted cuando hace algún tiempo un fiscal de la Nación sacó o quiso sacar a ciertos fiscales y ¿qué pasó? Que la ciudadanía salió a marchar porque había una sensación en la opinión pública de que eso estaba mal. En consecuencia, no es que hablemos de una simple función administrativa, no. Estamos viendo cómo una decisión administrativa puede tener incidencia directa en una investigación penal en curso y afectarla o desnaturalizarla. Y eso es lo que lamentablemente pasa a veces, no solamente en el Poder, en la Fiscalía, sino en el no Poder es Judicial. verdad lo que ha dicho la señora fiscal, de que ella se ha sometido, a diferencia de sus detractores, a todas las investigaciones. No comparto lo que ella dice. Si uno hubiera querido someterse, se hubiera sometido al debido proceso correspondiente ante la Junta Nacional de Justicia. Y eventualmente, en el caso de un fallo que le pareciera a ella... reconsideración, y luego, si estaba en desacuerdo, podía impugnarlo judicialmente, como lo han hecho otros magistrados que han sido sancionados. O sea, la presidenta de la Corte Suprema fue sancionada, la expresidenta fue sancionada. Y Elvia Barrios. Inició un proceso judicial y así lo han hecho varios. Acá no estamos ante ese supuesto, estamos ante una suerte de evitar que me investiguen. Bueno, una parte es la investigación del Poder Judicial, pero otra es la investigación que estaba llevando a cabo, creo que 3 diferentes, la propia Junta Nacional de Justicia. Que han sido paralizadas por una decisión judicial en vía de un amparo y de una cautelar, lo cual es extrañísimo. Eso yo no lo he visto antes. Bueno, entonces estamos ante una situación complicada. Ahora bien, esto se ha vuelto un tema internacional también. Yo sé que usted es un constitucionalista, no es un internacionalista, pero ¿qué competencias tienen las agencias de la ONU y su coordinador para pronunciarse sobre un tema de fondo? No es la primera vez que se pronuncia. La Corte y la Comisión Interamericana también se pronunció sobre el Perú cuando hicieron su investigación y su informe de febrero. Habla desde ya de los riesgos que corre la autonomía de la autoridad electoral y creo que judicial en el Perú. Usted lo sabrá mejor que yo, ¿no? Sí, pero hay que tomar nota de algo. En el mundo existen estándares internacionales de principios democráticos y de independencia y de autonomía del sistema de justicia.
son estándares internacionales. Y lo que está haciendo la autoridad correspondiente es pronunciarse sobre esos estándares internacionales y ver cómo se están debilitando, quebrando con la decisión del Congreso de investigar a una Junta Nacional de Justicia, de pretender remover a todos sus integrantes en base a causales etéreas que no existen, que no tienen justificación y en base a un procedimiento inexistente. Eso es pronunciarse sobre estándares internacionales. La democracia no es patrimonio de un país solamente. Existen estos criterios internacionales y por eso el Perú está sujeto a organismos internacionales en materia de derechos humanos, tanto a nivel del sistema interamericano como del nivel de Naciones Unidas. Lo que ha hecho el Ejecutivo, lo que ha hecho el Congreso, de verdad nos deja muy mal parados ante la comunidad internacional. Y sobre todo si se concretara lo que algunos están solicitando en el Congreso, que se declare non grata a la persona del coordinador residente de la ONU en el Perú, ¿no? Esto nos pone en el camino de Venezuela y Nicaragua, ¿no? De verdad, yo creo que no tiene ninguna coherencia, es una afirmación y un pedido absurdo realmente. El problema que estamos viviendo en el país es que estamos llegando a niveles de debilitamiento de la democracia notables. El principio democrático implica no solamente libertad de expresión, que se manifiesta, por ejemplo, a través del comunicado de una institución como la Junta Nacional de Justicia, el equilibrio de poderes, es decir, el respeto de las autonomías de los poderes previstos por la Constitución o de los órganos constitucionales. No se puede pretender remover en 14 días a 7 integrantes de la Junta Nacional de Justicia por faltas etéreas. El respeto a los derechos humanos son elementos básicos en una democracia y lo que estamos viendo en los últimos meses es sencillamente un desdibujamiento total de esos principios básicos. ¿A usted le parece lo más grave de lo que está en curso esta investigación sumaria que se ha iniciado hoy, esta misma tarde, contra los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia? Gravísima, porque si bien es cierto, se basa en una causal amplia prevista por la Constitución, los motivos que la justifican y que están expresados en esa moción, que son 5, sí, son motivos que no tienen ningún sustento y que además se pretende llevar a cabo después de una experiencia que pudo corregirse ahora en base a unas decisiones políticas que no tienen ningún sustento legal. No hay imputación de cargos, no hay un plazo razonable para la investigación y para la defensa, no queda claro cuánto tiempo tiene la Comisión de Justicia para investigar y cómo va a ser esa investigación. En fin, una serie de elementos básicos que significan desconocer lo que se conoce en el mundo internacional como debido proceso. Ya el Perú, alguna vez lo hemos comentado, ha tenido la lamentable experiencia de ser condenado por destituir a 3 magistrados del Tribunal Constitucional. La Corte Interamericana le dijo: el Congreso también debe respetar el debido proceso. Lamentablemente lo que estamos viendo acá es que no se sustentan en razones jurídicas lo que ocurre, sino se sustentan en razones políticas y, en otras palabras, en votos. Lo que se busca es conseguir 87 votos para destituirlos y punto. Las razones jurídicas no se encuentran en esta moción y no se aprecian. De otra manera, esta Junta debía permanecer en funciones. ¿Hasta cuándo exactamente? Son 5 años de funciones. Que se cumplen a fin del próximo año. Exacto, son 5 años. Faltan 14 meses. Todavía falta tiempo para que cumpla su rol de 5 años por el cual fue designado. ¿Y cuándo es que se deben elegir a los nuevos miembros de la Junta antes de que llegue a término sus funciones? Claro, antes que culminen las funciones hay, según la Constitución reformada y aprobada por referéndum, hay un procedimiento especial. De acuerdo. Una comisión especial presidida por la Defensoría del Pueblo que tendrá que llevar a cabo esta labor. Yo espero, si me permite, que el Congreso reflexione y que tome en cuenta que se está jugando una carta muy delicada, porque estamos hablando de rebajar el estándar democrático en el país y sencillamente estamos buscando una decisión política frente a un tema importantísimo como es la defensa del sistema de justicia en el país. Doctor Abad, muchísimas gracias por su presencia.